Hola chicos, bienvenidos de nuevo a clase de física. Hoy empezamos con nuestra temática ya un poco más inmersos en la física. Ya hoy tenemos que empezar a conceptualizar, que es la parte más importante en la física. Y pues para ello necesitábamos las cosas iniciales que vimos en el primer bimestre y el experimento de la clase pasada. ¿Qué necesitamos? Pues notación científica, necesitamos aprender a ver cómo son los movimientos de los objetos y pues ya con esto podemos empezar el tema central de este bimestre, que es el movimiento. El experimento que ustedes realizaron la vez pasada es uno de esos experimentos que realizó Galileo hace mucho tiempo y con él pudo determinar las características del movimiento que son las que vamos a empezar a estudiar. Entonces no es una ciencia nueva, la física nació desde que nació la humanidad, solo que con la medida del tiempo pues hemos ido descubriendo cada vez nuevas cosas. Desde Galileo hasta acá pues ya hemos descubierto Galileo, en la época de Galileo no se sabía mucho del movimiento. En este momento de la historia ya podemos determinar el movimiento de un avión, el movimiento de un electrón, el movimiento de un planeta, de una galaxia. Entonces el movimiento es algo muy importante y es lo que él marca el inicio de toda la física. Para empezar el estudio del movimiento, empezaremos con el desplazamiento. ¿Qué es desplazarse? Pues es moverse de un punto a otro. Por ejemplo, ustedes se desplazan cuando van de su habitación a la cocina. Entonces el punto inicial sería la habitación y el punto final sería la cocina. El desplazamiento usualmente se denota con una letra X, entonces casi siempre que haya una X en las ecuaciones, en las fórmulas, es porque estaremos hablando de desplazamiento. Entonces, ¿cómo funciona el desplazamiento? Supongamos que yo me quiero desplazar entre dos puntos, un punto que está en América y un punto que está en Asia. Mi punto inicial lo voy a llamar X inicial, esto es el punto inicial donde yo estoy, está en América. Me voy a mover en avión, ¿listo? Y me voy a mover hasta un punto que está al otro lado del mundo y está en Asia. Ese punto se va a llamar X final, ¿listo? Entonces, ese va a ser el desplazamiento. ¿Cómo lo puedo colocar en ecuaciones? Pues lo coloco de esta forma. Esa ecuación tiene un triángulo y una x que es igual a x final menos x inicial. Pero ese triángulo no es que esté puesto ahí al azar, simplemente ese triángulo se llama o es la letra griega delta y significa o se interpreta como cambio. ¿Listo? Entonces, la ecuación que está arriba se leería mejor como cambio en la posición es igual a posición final menos posición inicial. ¿Eso? Pues vean que es muy claro, es muy sencilla esta ecuación. Lo importante es que hay que tener en cuenta cómo es la posición de los objetos. Entonces, esto es el desplazamiento. Las unidades con las que se mide son metros, ¿listo? Es una M minúscula, pero pues en la diapositiva aparece mayúscula, pero es por el tipo de fuente que estoy utilizando. Pero recuerden, es una M minúscula. ¿Cómo funciona el desplazamiento? Miremos el siguiente ejemplo. Tengo un carro que se está desplazando desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Entonces, leamos como tal el ejemplo. Si el auto de la figura se mueve desde el punto A hasta el punto B, de tal modo que la posición inicial es x sub i igual a 30 metros y la posición final es x sub f igual a 52 metros, ¿cuál será el desplazamiento del vehículo? Entonces miren que me están dando posición inicial y posición final. Posición inicial 30 metros, posición final 52 metros. Utilizo la ecuación. Pues delta de x es igual a x final menos x inicial. Delta de x es x final, que es menos 5, que es 52, y x inicial, que es 30. Miren que se están restando. Eso es una resta para calcular la posición. Pues claro que esta resta no es tan complicada de hacer. 52 menos 30 efectivamente da 22. Entonces el desplazamiento en este caso fue muy sencillo de calcular y da 22. Entonces, los desplazamientos pueden ser positivos o negativos. Positivo si yo me muevo hacia adelante, negativo si yo me muevo hacia atrás. Entonces, cuando ustedes ven un carro en la calle que está avanzando hacia adelante, está con un desplazamiento positivo y cuando está retrocediendo, está con un desplazamiento negativo. ¿Listo? Es muy sencillo de ver, pero hay que tener mucho cuidado con los signos. Ahora, si el auto se mueve entre el punto C hasta el punto F, efectivamente, ustedes se dan cuenta, está retrocediendo.
Entonces ya se van a dar una idea de que el desplazamiento es negativo. Listo. La posición inicial es 38 metros y la posición final menos 53. Entonces miren que el desplazamiento del carro es como si fuera un plano cartesiano. Hacia la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Entonces por eso la posición final son menos 53. Entonces, utilizamos la misma ecuación que utilizamos antes. Posición final menos posición inicial. Posición final menos 53, posición inicial 38. Posición inicial menos 53, miren, la coloco con el signo, posición inicial menos 38. Es decir, que si sumamos los dos, daría menos 91. Pero ¿por qué, profe, da menos 91? Porque algebraicamente, o lo que están viendo en aritmética, es cuando tienen signos iguales, se suman. ¿Listo? En este caso, los dos tienen signos iguales. Sí, tienen signos iguales. Cuando tienen signos iguales, se suman y se coloca el signo del mayor. Entonces, como se suman, da 91 y el signo del mayor es negativo, sigue con el signo. Entonces miren que no es tan complicado, es muy sencillo, perdón, y nos va a ser de mucha ayuda utilizar esta parte de física porque vamos a reforzar toda nuestra aritmética. ¿Listo? Y si tienen la pregunta, pues si tuvieran signos diferentes como en el caso anterior, ¿listo? Vean, 52 es positivo y 30 es negativo. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es el mayor? Pues 52. Por eso el signo que hereda es positivo. Y recuerden que no hay necesidad de colocar el signo positivo. Si es negativo, sí es obligatorio colocarlo como en el segundo ejemplo. ¿Listo? Entonces, miren, el desplazamiento es muy sencillo. Recuerden, el desplazamiento es la resta entre la posición final y posición inicial de un movimiento, de cualquier objeto. Entonces, yo puse el ejemplo con un avión, pero los ejemplos que ya hice con números son de un carro, pero se puede hacer con cualquier objeto. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte de la clase, el desplazamiento. Segunda parte, la velocidad. Y esta es la que todo el tiempo estamos utilizando. Cuando sus papitos están conduciendo, pues el tablero les marca un número, una velocidad que les dan unas unidades determinadas. ¿Qué es la velocidad? Pues es una cantidad que me une dos cosas. Pues miren, tengo la moto moviéndose y tengo el velocímetro de la moto. ¿Qué me está uniendo? La primera cosa, la posición final y la posición final. Entonces ustedes, uy, sí, ya me está uniendo el desplazamiento, pero también me mide un segundo factor y es tiempo inicial y tiempo final. Entonces, la velocidad me está relacionando dos cantidades físicas muy importantes. Una es la posición final y posición inicial y la otra es el tiempo. Entonces, la velocidad me une el desplazamiento y el tiempo, que es muy importante para el desarrollo de cualquier problema en física. Casi todo el tiempo estaremos utilizando tiempo, entonces va a ser muy importante que aprendamos a manejarlo. La velocidad viene dividida en dos partes. Una parte que es la velocidad y otra parte que llamamos rapidez. ¿Listo? La velocidad la representamos con una V, ¿listo? Y es la misma representación para la velocidad y es la misma la representación para la rapidez. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Pues que la velocidad es un vector y como ustedes se dieron cuenta, los vectores tienen una dirección, la rapidez no. Tú solamente dices, ese carro va a 50 kilómetros por hora, nunca dices su dirección. Mientras que si dijeras la velocidad, sería manejar como un vector, sería decir, ese carro tiene 50 kilómetros por hora en dirección norte. Entonces ahí está la diferencia. Pero por el momento no se preocupen por esa diferencia, vamos a tratar de manejar todo el tiempo la rapidez. ¿Listo? Entonces, la velocidad es un vector y la rapidez simplemente es un número, pero tienen unidades, ¿listo? Ambas se representan con una V y las unidades, ¿cuáles van a ser? Pues las unidades de desplazamiento, que son metros, y las unidades de tiempo, que son segundos. Entonces, las unidades de la velocidad siempre son metros sobre segundo, aunque en algunos casos, pues no la vamos a encontrar como kilómetros por hora, millas por hora, ¿listo? Eh, ¿Qué más pueden ser? Kilómetros por día, porque los días también son tiempo. Entonces, siempre que haya unidades de posición y unidades de tiempo, estamos hablando de una velocidad.
pero lo ideal es que siempre, absolutamente siempre, dejemos el metro sobre segundo porque son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿Listo? Que fue lo que encontraron ustedes a principio de año. Ahora, arranquemos con un primer concepto. El primero es rapidez promedio. ¿Listo? ¿Qué será la rapidez promedio? Recuerden que la rapidez se denota con una V y la rapidez promedio es la distancia total sobre el tiempo total. Entonces, siempre que un objeto recorra una distancia, se le puede medir el tiempo y se le puede calcular la rapidez promedio. Entonces, miremos este primer ejemplo. Es uno de los clásicos y es el ejemplo de la liebre y la tortuga. Entonces, me dice el ejemplo, una tortuga y una liebre se ensarzan en una carrera para una distancia de 4.000 metros. ¿Listo? Entonces van a correr 4.000 metros. 4.000 metros son 4 kilómetros. Entonces es una distancia lo suficientemente grande. 4 kilómetros es como aproximadamente es ir desde las 170 hasta el colegio y devolverse. Entonces siempre hay una distancia lo suficientemente grande. Entonces, 4 kilómetros, 4.000 metros. Listo. Me dice el problema. La liebre corre 500 metros y después se detiene a dormir 540 segundos. Al despertarse, recuerda la carrera y corre 2 veces más rápido, finalizando el recorrido en un tiempo total de 6.000 segundos. Y sí, la liebre ganó la carrera. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad promedio de la liebre? Recuerden, velocidad promedio de la liebre es distancia total sobre tiempo total. ¿Cuál será la distancia total? ¿Los 500 metros? Claro que no. La distancia total es la distancia que recorrieron para ganar la carrera, que serían 4.000 metros. ¿Y el tiempo total? ¿Serán los 540 segundos? Claro que no. El tiempo total fue el tiempo total que recorrió la liebre. En este caso son 6.000 segundos. Entonces la velocidad serían 4.000 metros dividido entre 6.000 segundos. Y hacemos la operación. ¿Cómo hacemos esa operación? No hay necesidad de usar calculadora. ¿Listo? Tres ceros arriba se pueden cancelar con tres ceros abajo y me queda 4 sextos. ¿Esto se puede simplificar? Claro que sí. Se puede simplificar. Mitad de 4 es 2 y mitad de 6 es un 3. Entonces ya tenemos la velocidad promedio de la liebre, que sería 2 dividido entre 3 y eso es aproximadamente, si ustedes lo hacen en la calculadora, como 0,66 metros sobre segundo, pero pues desde que lo dejen en el fraccionario está perfecto. Pues miren que el cálculo no es complicado, la realización de los problemas tampoco es complicada, pero sí tienen que tener muy en cuenta los signos, los números y leer muy bien el problema. Entonces, esto también se reduce a veces a que tengan una muy buena comprensión lectora. Todo el tiempo hay que leer, sí es muy importante leer. Entonces, vamos a hacer algunas lecturas, pero por el momento vamos a arrancar con los problemas de velocidad. ¿Listo? Siguiente ejemplo. Uy, un ejemplo muy interesante, un ejemplo que ya tiene una nave espacial de por medio. Entonces me dice, estime la rapidez promedio de la nave espacial Apolo en metros por segundo. Ojo, me están pidiendo las unidades, son metros por segundo. Dado que la nave tarda 5 días en llegar de la Tierra desde la Luna en llegar a la Luna desde la Tierra, perdón. Y la Luna me están diciendo que está a una distancia de 3,8 por 10 a la 8 metros. Entonces miren que ya tenemos un número de notación científica. Los días, el tiempo me lo están dando en días, pero yo no lo necesito en días, lo necesito en segundos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es convertir el tiempo a segundos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Tomamos los 5 días, que es lo que me están dando. Al frente coloco una rayita. En esa rayita voy a convertir primero de días a horas. ¿Listo? Y yo sé que en un día hay 24 horas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que si días está en el numerador acá, días debe aparecer en el denominador. ¿Listo? Entonces, tenemos ya esta parte. Ahora, no la necesito en horas, necesito en segundos. Entonces, pero no puedo pasar de horas a segundos. Primero paso de horas a minutos. Entonces, coloco otra rayita para pasar de horas a minutos. Y yo sé que en una hora hay 60 minutos. Ahora, sí me falta una rayita, porque necesito pasar de segundos a
minutos. Y yo sé que en un minuto hay 60 segundos. ¿Listo? Entonces miren, recordamos, coloco los 5 días, coloco una rayita para pasar de días a horas, coloco una rayita para pasar de horas a minutos y una rayita para pasar de minutos a segundos. Entonces miren que esta es la parte más compleja y es la parte que hay que tener mucho cuidado, porque hay que colocar una rayita cada vez que uno vaya a convertir la unidad. Listo, si ya es clara esa parte, ¿qué tengo que hacer con todos esos números? Pues esos números se multiplican entre sí. Multiplico los del numerador, que sería 5 por 24 por 60 por 60, y multiplico los del denominador. Hay uno por uno por uno, pues me va a dar uno. ¿Listo? Y, profe, ¿y en qué unidades queda eso? Pues las unidades es muy sencillo. Días está en el numerador, se cancela con el denominador. Horas se cancela con horas, minutos con minutos y efectivamente eso me va a quedar en segundos. ¿Y cuánto me dio esa multiplicación? Pues 432.000 segundos. Es decir, que en 5 días hay 432.000 segundos. Y miren que ya tengo el problema escrito de una forma distinta. La nave tarda 432.000 segundos en llegar desde la Luna hasta la Tierra y la Tierra está 3 por 10 a la 8 metros de la Tierra. ¿Qué hago? Calculo velocidad que es distancia total sobre tiempo total. Distancia total que es 3 por 10 a 3,8 por 10 a la 8 metros y sobre el tiempo total que es 432.000 segundos. El de abajo lo voy a convertir en notación científica. Si se acuerdan cómo, pues yo cojo el número, me paro en el primero que es 4, coloco la coma ahí y cuento el número de ceros, que serían 5. Es decir, que ese número me va a quedar como 4,32 y el número de ceros, sí, 5. Listo. Entonces reescribo el número en notación científica, ya es mucho más sencillo. Hago la división de 3,8 dividido entre 4,32 y eso me da 0,8. Y eso lo multiplico por 10 a la 3. ¿Por qué por 10 a la 3? Porque recuerden que los exponentes se restan. 8 menos 5 da 3. Y listo, el problema se solucionó. Espero que hayan sido muy claros los ejemplos y que tengan en cuenta cada uno de los factores que tomamos. Sobre todo este último ejemplo que tuvo la conversión del tiempo de 5 días a segundos, que es como una parte que es añadida, pero ya empezamos a jugar un poco con todo nuestro tema de física. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Si tienen cualquier duda de la clase, de los ejercicios que tienen adjuntos, por favor miren en Hangouts y yo estaré muy pendiente de ustedes. Muchas gracias.